empieza como empezaba en Santo Domingo, ¿no? En la universidad, con el concepto de suelo, ¿no? El suelo, una definición ya antigua del año 2001 del grupo de los que trabajamos más en calidad de suelo, de los grupos agroecológicos, ¿no? Que el suelo es un recurso no renovable, es dinámico, es vivo, el suelo es vivo, cuya condición y funcionamiento es vital para la producción de alimentos, la salud humana y el medio ambiente. Y el suelo es fundamental y es tan importante, aunque en muchos países tan denostados, en Sudamérica quizá sorprendentemente menos que en los países más avanzados teóricamente, como son los europeos, Estados Unidos, ¿no? El suelo es importantísimo porque es el productor de alimentos, fibra y masas forestales. Mantiene la calidad del aire, ya que el suelo fija gases de efecto invernadero. Almacena el agua y nutrientes para las plantas y los microorganismos. Es un sistema y un medio purificador de contaminantes mediante procesos físicos, químicos y biológicos. Es el hábitat biológico y la reserva genética. Es donde mayor reserva genética existe de todos los compartimentos, lo que se denomina biodiversidad. Es el soporte físico de vivienda y otras actividades humanas. Es una fuente de materia prima y por supuesto un protector de restos arqueológicos. Todo esto, el suelo para el suelo siempre, el suelo es mucho más. Por eso, como se decía, como hay que decir, su protección, la protección del suelo, es imprescindible para la seguridad alimentaria, para detener la pérdida de la biodiversidad, para transitar a una agricultura limpia, para mitigar el calentamiento global y adecuarse, desgraciadamente, ya eso de mitigar va a ser más complicado, adecuarse al cambio climático. Según la FAO, no sé si esto lo tendríais, la FAO en el año 2015, que fue como un centenario de suelo, se involucró mucho, ¿no? Y bueno, y entonces aquí en esta diapositiva iba a hacerla de otra forma, digo, bueno, lo que decía la FAO, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que el suelo, que está a manos derechas, y cuáles son las amenazas, ¿no? El suelo ahora mismo se encuentra totalmente amenazado en todos los países, ¿no? No puedo hablar de todo tipo de amenazas, pero más o menos la materia orgánica, que es el objeto de esta serie de charlas, de conferencias, de esta conferencia, dentro de los diversos tipos de amenazas, la materia orgánica porque va a favorecer detener la degradación del suelo. Una amenaza es porque el suelo van perdiendo materia orgánica en todos los países, incluso en el suyo, ¿no? Donde hay zonas con suelos con un elevado contenido en materia orgánica, impensable en donde yo vivo, aquí en Granada, en Andalucía y en Andalucía Oriental, que con un clima más seco, donde conseguir materia orgánica de un 2% del suelo ya es algo difícil. Y también la materia orgánica, la importancia de la materia orgánica es que va a permitir que una gestión, una eliminación adecuada de los residuos orgánicos y su posterior gestión a través de estos procesos, el anterior que ya lo ha explicado el doctor Leitch, el compostaje, y este que va a ser un poco el vermicompostaje. ¿Cuál es la situación en Ecuador? Ecuador, como todos los países, esto está sacado de internet, ¿no? Tenéis muy buena información, por cierto, de suelo en Ecuador, ¿eh? Os debéis en los institutos de suelo o todas las universidades tenéis que sentir orgullosos, tenéis muy buena información, muy buenos mapas de suelo, mejores que casi en España, ¿no? Y ahora que pues, siempre que doy una charla me gusta un poco meterme en el ámbito, ¿no? En Ecuador tenéis vuestros maravillosos mapas de suelo con todas los órdenes, que os pongo aquí, ¿no? Y en Ecuador, aunque pareciera que no, más o menos dice el Ministerio de Ambiente, que por cierto también cambié mucho de ministerio, y por lo cual nunca sabía qué ministerio, según la presidenta de la República que esté, cambia los nombres a los ministerios y esto es complicado, ¿no? Pues más o menos el 50% de los suelos de Ecuador se encuentran actualmente en procesos de degradación. Sobre todo, veis aquí una imagen aquí abajo, la deforestación, ¿no? Que estáis sufriendo en algunas zonas y aquí, ¿no? En otras zonas, y también tenéis
amplias áreas que a mí me ha sorprendido por el clima que tenéis también. Estos son fotografías de suelos vuestros de Ecuador, ¿no? Procesos son desiertos. Para mí me ha sorprendido ver un desierto en Ecuador. Yo creía que todo era verde y todo era y tal, pero hay, ¿no? Como hablamos de materia orgánica, hay que también definirla, ¿no? La materia orgánica es clave para la fertilidad y la productividad de los suelos, ya que juega un papel principal en el desarrollo, y la funcionalidad de los ecosistemas terrestres. Ya sabéis que la materia orgánica va a influir, antes que he escuchado un poco al doctor Light, no, ya lo estaba comentando, influye sobre las propiedades químicas, físicas, físico-químicas y biológicas del suelo. Y favorece y una reducción o un deterioro de la materia orgánica de la materia orgánica del suelo avisa sobre su degradación. Por ejemplo, nosotros aquí teóricamente con los niveles que tenemos de materia orgánica tan bajo, pues ¿están todos los suelos degradados? Bueno, aquí también tenemos mucha historia. Los suelos andaluces estaban ya cultivados antes de los romanos, ¿eh? O sea, y llevamos más de 3000 años cultivando suelos, ¿no? Aplicando fertilizantes, lo último. Ha sido un uso continuo en Ecuador y en los países sudamericanos, bueno, habría menos en vuestras civilizaciones anteriores a la llegada de Colón y de los españoles, bueno, ya el suelo se utilizaba en agricultura, pero era un uso muy sostenible del suelo. Ahora yo cuando veo cosas de agroecología y leo, digo, si esto lo hacían ya los incas, ¿no? Y los pre-incas, ¿no? Eran muy sabios, ¿no? Porque estaban cuidando el suelo mejor que ahora con la revolución verde y también hay que alimentar a muchas personas. Se hace actualmente. ¿Cómo se puede? Una de las posibilidades para recuperar la calidad del suelo es aplicar enmienda orgánica, es decir, aplicar residuo orgánico. Las enmiendas orgánicas no pueden aplicarse tal cual, es decir, cualquier tipo de residuo orgánico, en mi opinión, no puede aplicarse al suelo. Estos residuos orgánicos tienen que estar suficientemente estabilizados y maduros para ser aplicados al suelo. Y en esto ya se basa toda, digamos, cómo se liga los suelos con la gestión de los tratamientos, la gestión de los residuos orgánicos. Por una parte tenemos un problema, tenemos una producción y una acumulación cada vez mayor de residuos orgánicos, los cuales mediante tratamientos de biotransformación o de estabilización obtenemos enmiendas orgánicas que realmente esta enmienda orgánica en el nuevo concepto de la economía circular o de la bioeconomía circular, que vosotros ya estaréis conociendo, se considera un recurso renovable. Y cuando estáis aplicando un estiércol desde un concepto de la nueva economía verde que ya se está desarrollando, por lo menos en Europa, y de la nueva economía circular, no es una enmienda orgánica, es un recurso renovable que vais a aplicar al suelo, ¿no? Son los nuevos conceptos de nuevos tipos de economía que poco a poco se van abriendo camino dentro de las sociedades. ¿Y cómo todos estos procesos de tratamiento, biotransformación, estabilización para obtener un nuevo recurso, cómo se puede llevar a cabo? Bueno, hay una serie de tecnologías. Yo en esto, cuando he dado algún curso en la EFI, que di en el año 2017, di un curso largo en Bolivia, en Santa Cruz, que me financió la EFI y vinieron técnicos de diferentes países sudamericanos, también de Ecuador, y ahora igual está por aquí, pero ahora no me acuerdo bien del nombre. Fue para mí toda una experiencia, ¿no? Compartir los conocimientos de una investigación básica aplicada como hacemos en España. Yo estoy en un organismo que es el mejor organismo de investigación de España, ¿no? Uno de los mejores también del mundo, pero hace una investigación muy básica. Por ejemplo, voy a hablar de vermicompostaje, pero yo sobre todo lo que me dedico es incluso últimamente a ver genes de microorganismos degradadores de contaminantes orgánicos que están contenidos en el vermicompost, ¿no? Entonces, para mí fue toda una experiencia porque me di cuenta de las diferentes realidades, ¿no? Y yo para aquel tiempo separé los tipos de transformación de los residuos orgánicos en dos grandes grupos tecnológicos, ¿no? Los de bajo coste, en los cuales se incluyen el compostaje, que ya os lo han explicado, porque voy a hablar yo un poquito, vermicompostaje o lombricompostaje,
los cuales del compostaje se obtienen los compost, del vermicompostaje el lombricompost, vermicompost, o humus de lombriz también, como se denomina, y luego también salen una serie de nuevos productos, pero esto exigiría, como son los test de compost, vermicompost, incluso, bueno, una serie de nuevos productos, pero esto exigiría a lo mejor por una charla específica de otra hora, ¿no? Porque a partir del vermicompost, de los compost, hay muchas posibilidades, ¿no? Luego hay dos tecnologías muy sudamericanas, que son los bioles y los biosoles. No sé si os suena estas tecnologías, ¿no? Se hacen sobre todo en pequeñas comunidades agrícolas, ¿no? Y entonces para mí, bueno, pues yo me lo preparé y el tema de llamar, incluso hasta he publicado algo de violes y de biosoles, ¿no? Los bokashi, el bokashi es un tipo de compostaje japonés, por cierto, pero bueno, con sus características. Y también lo que empieza ahora a estar en boga es el compostaje con larvas de mosca. Compostaje con larvas de mosca, bueno, va bien, pero sobre todo se hace para obtener larvas de mosca como una fuente proteica, ¿no? La FAO también ha dicho, la FAO ahora mismo indica de que hay que consumir, y no vayáis con la buena carne que tenéis, los buenos alimentos que tenéis en Ecuador, que el futuro es consumir insectos, ¿no? Pero esto también sería cuestión de hablarlo. Yo no soy muy especialista, soy un poquito, en otro tipo de charla durante una hora, ¿no? Porque esto sigue también su conocimiento específico. Luego hay otras tecnologías de medio o alto coste en las cuales se incluyen la digestión anaerobia, que también tendréis vosotros en Ecuador, hay digestores anaeróbicos, los nuevos sistemas de hidrotermales, de biochar o hidrochar, es decir, obtener carbones activos o carbones que se pueden aplicar al suelo a partir de diferentes residuos orgánicos, otros sistemas de fermentación en estado sólido, que realmente son muy costosos y el conocimiento es muy a escala pequeña, a escala piloto. Y luego también los residuos se incineran para obtener en España, tenemos, no lo sé, pero únicamente los residuos de olivar tenemos más de 20 incineradoras que quemamos residuos de olivar, pero el objetivo es tener energía eléctrica y se considera por eso una energía limpia. Pero después de incinerar quedan las cenizas, y las cenizas de esta serie de sistemas tienen un potencial importante como fertilizante, ¿no? Pero bueno, de todas estas tecnologías, pues bueno, solamente voy a hablar un poquito y muy rápido, porque yo de mi compostaje en otros cursos pues son 3 o 4 horas, ¿no? Pero bueno, he resumido hablar una horita, ¿no? Y vamos a empezar, ¿no? Primero voy a empezar un poco teorizando sobre el lombricompostaje, y luego la segunda parte más pequeña os diré cómo yo lo podéis hacer, ¿no? De una forma simplista, ¿no? Es mirar el vermicompostaje o compostaje con lombrices, o lombricompostaje, me va a costar trabajo decir lombricompostaje. Es un proceso de biodegradación, estas son definiciones nuestras de nuestros libros, proceso de biodegradación y estabilización de residuos orgánicos sólidos mediado por la acción combinada de lombrices y microorganismos. El lombricompostaje, el vermicompostaje, a diferencia del compostaje, es un proceso que se hace, bueno, como el compostaje en condiciones aerobias, o sea, con condiciones que necesitan oxígeno, y lógica, y mesófila. En el vermicompostaje no puede haber termófilo por la etapa termófila, que ya lo habrán comentado anteriormente, porque te cargarías todas las lombrices, ¿no? Consta de 3 etapas, esto también es muy importante: preacondicionamiento, el vermicompostaje como tal y la maduración, y los productos finales del producto vermicompostaje son CO2, agua y los nutrientes, una materia orgánica estabilizada libre de fitotoxinas, lo que se denomina el lombricompost, vermicompost, y otros productos finales con valor añadido que, bueno, que si queréis, en otro momento y en otro día, no me importa, por ahora, podríamos hablar de ellos, ¿no? En un proceso de lombricompostaje ya he dicho antes, hay que diferenciar siempre 3 etapas. La primera etapa, preacondicionamiento, el vermicompostaje, y un proceso muy importante como en el compostaje, que es la etapa de maduración. Vamos a ver alguna de ellas, que es el preacondicionamiento. Ten en cuenta que vamos a trabajar con lombrices, entonces hay que preparar a los residuos orgánicos para que sean adecuados como alimentos para las lombrices. Y esto es opcional. Hay muchos residuos que las lombrices no hay que preacondicionarlos y hay otros que sí, ¿no?
¿Qué tipo de residuos podemos utilizar y qué requisitos tienen que tener los residuos para ser utilizados en procesos de vermicompostaje? Primero, porque el vermicompostaje se va a hacer en unas condiciones de bastante humedad, que retengan la humedad para que sean accesibles para las lombrices. El que permitan el paso del aire y el drenaje de a veces, porque se va a regar del drenaje del exceso del agua. Que lógicamente los residuos que se van a poner a vermicompostar tengan un tamaño de partículas no muy grueso, menor de 2 centímetros. Y aquí siempre digo, las lombrices tienen boca, pero no son cocodrilos, ¿no? Entonces no le puedes poner un residuo orgánico, por ejemplo, una cáscara de plátano o de banano. Pues bueno, eso como lo va. Al final la lombriz va poco a poco perforándolo, y también porque la cáscara del banano pues se va a degradar, pero hay que triturar muchas veces los residuos. Que tengan una relación carbono-nitrógeno entre 20 y 30, más o menos, aunque bueno, yo tengo experiencia, se pueden utilizar residuos con relaciones carbono-nitrógeno entre 10 y 50. Que tengan un escaso contenido en sal, esto es importante. Residuos que son muy salinos no suelen ser letales para la lombriz. Las lombrices, ahora las vamos a ver, hacen la mayoría de sus funciones a través de la piel. Si tú le metes un residuo con una elevada salinidad, al final te matas a la lombriz, ¿no? Entonces, no pueden ser. Yo aquí he tenido algunas veces con algunos residuos problemas porque estaba utilizando residuos con una elevada salinidad. Que tengan un escaso contenido en metales pesados y contaminantes orgánicos. Generalmente los residuos que tienen metales pesados o que tienen contaminantes orgánicos, realmente las lombrices no se mueren, pero las lombrices no crecen o las lombrices no se reproducen, ¿no? Y hay muchos estudios por ahí, por ejemplo, con contaminantes orgánicos que directamente las deja estériles, ¿no? Y que no tengan un elevado contenido en proteínas. Lo máximo es 0,5 miligramos de amonio proteica por gramo de sustrato. Es decir, a la lombrices globalmente los residuos de industrias cárnicas o de industrias pesqueras son muy complejos de ser vermicompostados. A la lombrices no le gusta una chuleta de res porque le produce una enfermedad que se llama el gozo ácido y realmente las mata. Esos son los condicionamientos. Y en base de ello, ¿cuáles son los residuos que casi no exigen preacondicionamiento y que a las lombrices les van a gustar en vermicompostaje? Pues son todos los estiércoles. Los de caballo, los de res, los de ovino y caprino, muy abundantes aquí, y los de gallinácea y los de conejo. ¿Y cuál es el orden? ¿Qué es lo que más le pueden gustar a las lombrices? Bueno, a las lombrices lo que más les gusta, por mi experiencia, aunque hay son los residuos de caballo, los de quino, porque tienen un contenido celulósico muy bueno y entonces la lombriz, esto es como si estuvieran todo el día comiendo lo mejor posible. También los de vacuno, ambos son los primeros. Los de ovino y caprino ya son más problemáticos para la lombriz, aunque bueno, también les va muy bien. Los de cerdo son también, ya van bajando el rango, pero también la lombriz puede digerirlo muy bien. Y tanto los de gallinácea como los de conejo son los que menos les gusta, porque realmente estos son los estiércoles, y hay muchos estudios, tanto de gallina como de conejo, tienen una elevada salinidad. Pero bueno, estos se mezclan con otro tipo de residuos y también le gustan a la lombriz. Entonces, la lombriz con este tipo de materiales no se necesitaría preacondicionamiento y ellas van a vivir felices, ¿no? Se van a desarrollar muy bien. Nosotros, nuestra experiencia, yo he trabajado bastante, sobre todo en lombricultura, sobre todo desde el año 97, 98, he trabajado con residuos muy específicos nuestros de aquí de España. Por ejemplo, los residuos de olivar, ¿no? Del aceite de oliva, que son los perujos, los rujillos. Y aquí sí que hemos sido pioneros a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo, mi grupo de investigación es reconocido mundialmente porque somos capaces de vermicompostar estos tipos de residuos de olivar, así como los residuos del vino, o entre otros los orujos vinícolas, los lodos de vinaza, los residuos de invernadero. Ya sabéis que en España tenemos una enorme extensión de cultivo de invernadero. Somos el país con mayor extensión de cultivo de invernadero del mundo. Así tenemos toda la Unión Europea inundada en productos hortícolas todo el año, ¿no? Hortofrutícolas. Y bueno, las matas de cultivo, esto que veis aquí, que se llama destrío,
Estos son tomates cherry, no sé, un tipo de tomate, no sé si allí lo hay en Ecuador, supongo que sí, pequeñito, y yo con esto alimento a las lombrices. Y dirá, ¿cómo puedes alimentar a las lombrices con tomate? Porque en España casi el 20% de la producción agrícola, bueno, ahora menos, o entre un 15 y un 20 de la producción agrícola, sobre todo hortofrutícola, para mantener los precios a veces se tira a vertedero. Y luego la competencia de otros países terceros, como puede ser Marruecos y cosas de estas, ¿no? Esto es un tomate de cherry, fijar la cantidad que hay, que vale bastante caro en el mercado, y aquí se amontona en un vertedero, en una planta de compostaje. Bueno, yo hice experimentos dándole de comer tomate cherry, tanto el amarillo o el rojo, a las lombrices. Esto es muy triste, ¿no? Luego también a las lombrices he trabajado mucho con los lodos de las centrales lácteas y con los lodos de las papeleras, ¿no? Mira, si vais a hacer vermicompostaje, hay una prueba, os voy a poner siempre pruebas porque nosotros hacemos otro tipo de pruebas más complejas, más científicas, pero bueno, os pongo pruebas que son fáciles de realizar porque no cuestan dinero. Esta es la famosa prueba de la caja. Esta es una prueba muy, yo siempre lo digo, yo he trabajado bastante en Cuba y me gusta decirlo, esta es una prueba muy cubana, ¿no? Esto es una cosa cubana, de subsistencia, pero que va muy bien. Va tan bien que ahora los americanos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos le llaman P50L, ¿no? Pitch 50L, ¿no? Y es coger, colocar en una cajita de madera. Si tenéis un residuo que nunca habéis trabajado con él y lo queréis ver en compostar, si un residuo es desconocido, lo que no pueden poner lombrices porque igual las mata a todas. Entonces, bueno, en una cajita se ponen 100 gramos más o menos de esos residuos, lo humedece, una humedad entre un 80 y un 85, y tienes que meter 50 lombrices adultas. Y a las 24 horas tienes que darle la vuelta a la caja y contar. Y debe de haber 49 lombrices. Si es así, este residuo, la lombriz, lo va a poder biotransformar. Hombre, esto es muy estricto. Cuando hacemos las pruebas, nosotros lo hacemos con menos lombrices porque nos da mucha pena matar lombrices. Pues a lo mejor ponemos 20 lombrices, y si vemos que pasado 24 horas o 48 horas me quedan vivas 16, 17, se nos han muerto 2 o 3, pensamos, y luego nos ha dado razón los experimentos, que este producto puede ser, este material o este residuo puede ser biotransformado por las lombrices. Luego de la etapa del preacondicionamiento ya tenemos la etapa como tal de vermicompostaje o de lombricompostaje, ¿no? Que equivale a la etapa de digestión del proceso de compostaje que antes lo habrán comentado, y es la etapa que dura desde que se inoculan con las lombrices hasta que las lombrices se separan de esta etapa. Y en esta etapa participan tanto lombrices como microorganismos. Y vamos a hablar un poquito de las lombrices. Las lombrices, todos, bueno, sabréis, todas pertenecen al filum Annelida, son de la clase Oligoqueta porque tienen quetos, que veis que son estos engrosamientos, y pertenecen a la familia de la lombricidad. Y en el mundo, y más o menos, porque esto va cambiando y siempre aparece, todavía las lombrices es un grupo animal muy estudiado, pero sí, todos los años aparecen alguna nueva especie, sobre todo en países tropicales, ¿no? Pues más o menos se supone que hay 6.000 especies de lombrices. Y aquí os pongo una representación de diferentes tipos de lombrices. Hay de todo tipo de lombrices, con diferente calor. Hay lombrices azules, hay la mayoría, hay rojas, como que son la mayoría, hay pardas, hay moteadas, es sorprendente, hay verdosas. Y los tamaños hay desde lombrices milimétricas que casi no se ven a lombrices, y no he puesto los vídeos porque son de 2 metros de longitud. Y hay, lógicamente, en vuestros países, en Europa, nunca hemos visto una lombriz muy grande, pero en el trópico, en la Amazonia, por ahí hay lombrices que os sorprenderían el tamaño que tienen. Bien, por toda esta gran gama de 6.000 especies más o menos que existen, ¿cuáles son las que se pueden utilizar en proceso de vermicompostaje? Entonces nos tenemos que ir a la clasificación ecológica de las lombrices. Las lombrices se separan en 3 grandes grupos ecológicos. Epigeas, que son lombrices que viven en la superficie de la tierra y sobre todo se alimentan de residuos orgánicos, de restos orgánicos. Las endogeas, que son lombrices que viven en las capas intermedias
suben, bajan, hacen galerías en el suelo horizontales, así como verticales, y luego las anéficas, que son lombrices que viven en zonas más profundas únicamente se alimentan de sustancias minerales y cavan grandes canales verticales. Son estas lombrices que a lo mejor cuando vaya después de un día de lluvia, bueno, aquí como llueve poco, pero en vuestra zona llueve más, la veis que en la superficie, en el suelo, hay lombrices, ¿no? Eso es porque el suelo se ha encharcado, entonces ellas como necesitan respirar, pues, suben a la superficie del suelo. Estos serían lombrices del grupo ecológico anécica, ¿no? Y la más típica, por lo menos en Europa, es la lumbricus terrestre. Entonces, en procesos de vermicompostaje únicamente podemos utilizar lombrices de la especie del grupo epigeico, y entre ellas, únicamente, y de estas 6.000, únicamente ahora mismo hay a nivel mundial contabilizadas 8 especies, ¿no? Estas dos, Ysenia fétida y Ysenia andrei, estas son las que, no sé si en vuestro país también la llamáis la lombriz roja de California, son las utilizadas en el 90% de los sistemas de vermicompostaje. Luego hay otras lombrices, estas son las dendrobaena, que son lombrices de climas más fríos, y luego ya tropicales, por ejemplo, centroamericanas, la Eudila eugeniae, que es una lombriz que también se usa bastante, es una lombriz, se llama la lombriz negra africana, es una lombriz negra, negruzca, parda, y luego estas dos especies, Perioneu excavatus y Lampito mauritis, son lombrices asiáticas, ¿no? ¿Y por qué son estas lombrices las que se usan? Primero porque se alimentan de residuos orgánicos y segundo porque tienen una estrategia reproductiva, R que se denomina, rápida y prolífica. Entonces, esta es, por ejemplo, el ciclo de la vida. Estos son resultados nuestros de la especie Eisenia fétida. Los lombrices de la especie Eisenia fétida son hermafroditas insuficientes, es decir, la lombriz tiene un engrosamiento que se denomina clitelo y ahí es donde tienen tanto los órganos sexuales masculino y femenino. Ellas tienen los dos, pero ellas siempre necesitan aparearse. Una lombriz no se puede autofecundar. Y una vez que se aparean, la lombriz empieza a poner con un promedio de una cápsula cada 2 días, una cápsula que emana de la que ha hecho de hembra, y en esta cápsula no es un huevo, en esta cápsula hay una serie de huevecitos entre 2 y 4, dependiendo de la alimentación. Esto es muy bonito, todos estos estudios, los cuales entre 18 y 25 días pues salen unas nuevas lombricitas que son blanquecinas de la cápsula o cocon, y estas lombricitas después de un mes ya son adultas. Es decir, esto hace que si va bien el proceso de vermicompostaje, si yo tengo nuestra experiencia, es por ejemplo poner en una litera 1.000 lombrices y después de 6 meses, por conteo que hacemos estadísticos, hemos llegado a tener 54.000 lombrices. Se reproducen muy rápidamente. Pero también en el vermicompostaje participan los microorganismos, al igual que en el compostaje. Y aquí esto es una de las cosas menos estudiadas porque el mundo microbiano es muy complejo. Intervienen un gran número de microorganismos mesófilos, bacterias, hongos, actinobacterias, protozoos también y algas, ¿no? Y la función de los microorganismos es, bueno, participar en actividades enzimáticas, favorecer la degradación, la mineralización y la estabilización del residuo orgánico. A las lombrices, lógicamente, como engullen residuo orgánico, lo que más les gusta, lógicamente, son los hongos, luego las bacterias, protozoos y algas. Este sería un poco, también de nuestro estudio, un poco el rating, ¿no? Las lombrices también tienen, los procesos de tienen su enemigo. Por ejemplo, los topos. A los topos les encantan las lombrices. Por eso, cuando se hace lumbricompostaje o vermicompostaje, es interesante hacer las literas no sobre el suelo tal cual, sino sobre un suelo que esté cementado para evitar que los topos entren por debajo de la litera y se puedan comer a las lombrices. Los pájaros también es un enemigo, pero realmente la lombriz siempre está metida dentro del residuo y es difícil que los pájaros los vean. Las hormigas, sobre todo si están muy húmedos, suelen aparecer. Las hormigas no matan a la lombriz, pero sí matan las cápsulas, las ratas y los ratones, que también yo he tenido en algún caso, en alguna litera, me han criado ratoncillos y se estaban comiendo la lombriz. Coleópteros, ciempiés, esto también, sobre todo, matan a
a las cápsulas. Y en los países tropicales, supongo que en el vuestro, esto sí es un problema. No sé si tendréis planaria. La planaria es uno de los mayores enemigos de las lombrices. Como haya planaria en una litera o en una cama, matan. Esto es lo que hacen con las lombrices, le succionan la sangre, ¿no? La ponen como choricitos, ¿no? Yo me acuerdo en Cuba que cuando estuve, sobre todo el segundo año que estuvimos, tuvimos un ataque de planaria y fue muy difícil. Tuvimos que meternos en la litera y quitarla manualmente, ¿eh? No había medio de quitarla. ¿Qué cosa hay que controlar durante un proceso de lumbricultura, de lombricompostaje o lumbricultura? Primero, la humedad, que el residuo tiene que ser húmedo. Y hay muchas formas de determinar la humedad, pero una forma muy fácil es la prueba del puño, que también se usa para los procesos de compostaje. Es coger un poco de residuo de la litera o de donde se está haciendo el proceso, cuidado que no vaya ninguna lombriz dentro, y apretar suavemente, aplicar una fuerza normal. Esto es complicado porque la fuerza es muy variable. Y si caen entre 7, 8 o 10 gotas en lo que habéis apretado, digamos que la humedad sería de un 80% y entonces el proceso de vermicompostaje tendría una humedad adecuada. La temperatura del sustrato, las lombrices, su temperatura óptima, y vosotros tenéis muy buen clima para eso, es de alrededor de 25 grados. Entre 20 y 25 la lombriz ahí se reproduce fantásticamente, adecuadamente, degradan a una gran velocidad. Luego, si la temperatura disminuye, como pues en Granada, que tenemos a veces temperatura, este año no, porque ha sido un año bastante caluroso. Solamente hemos tenido 3 o 4 bajo cero durante algunos días, muy pocos días, ¿no? Pues bueno, entre los 4 y los 15 grados la actividad, la lombriz sigue viviendo, se reduce, y cuando ya menor de 4 grados, bueno, pues la lombriz, ellas son bueno, son muy curiosas porque cuando hace mucho frío, las lombrices de una litera o de un sitio se forman como una piña, ¿no? Como una bola de lombrices. Yo creo que hoy se dan calor y están ahí hasta que la temperatura sube. Luego, si la temperatura es muy elevada, de 30, 35 grados, pueden matar a la lombriz. A partir de 35 la mata. Y luego aquí hay mucha actividad microbiana que compiten por el alimento de la aireación de la lombriz. La aireación, bueno, esto es menos la lombriz como tal, como se está continuamente moviendo, está favoreciendo la aireación del sustrato, ¿no? Y luego, una vez que hemos acabado, una vez que hemos retirado, luego lo veremos cómo se retira, la maduración. Una vez que hemos retirado la lombriz, esto ya el vermicompost ya se puede aplicar al suelo. Mi consejo es que se deje el material un cierto tiempo tranquilo, primero para que pierda humedad, porque la humedad, ahí tendrá una humedad de un 70 o un 80 y no te lo va a llevar al campo, o no lo va a vender, y entonces en vez de vender residuo orgánico, lo que estás vendiendo es agua, ¿no? Pero la importancia de la madurez, que está únicamente condicionada por por los microorganismos, no, ya no hay lombrices, es favorecer, aumentar la estabilidad, la madurez y la calidad de los vermicompost, ¿no? Y reducir el contenido hídrico. Por ejemplo, hemos partido de estiércol de vaca. ¿Qué cambio suele haber en un proceso de vermicompostaje? El pH. El pH tiende a hacerse neutro. Si partimos de un residuo con un pH ligeramente alcalino, pues después del proceso de vermicompostaje, pues el pH tiende a llegar a un pH sobre 7. La conductividad disminuye. ¿Por qué? Porque uno tiene que regar más o menos para mantener las condiciones óptimas de humedad. Y claro, como a veces riega en exceso, libera en los lixiviados, libera las sales que hay en el residuo. Y entonces voy a hablar ahora de los lixiviados, porque me ha pasado hace poco, ¿no? Siempre, el otro día en otra charla que di también de agroecología me decían, yo tengo vermicompost, riego y los lixiviados los uso como fertilizante. Mi opinión como científico, los lixiviados que pueden salir de un proceso de vermicompostaje deben de ser otra vez incorporados al propio proceso. En los lixiviados van sales, en los lixiviados van microorganismos patógenos. Los lixiviados no deben de aplicarse
directa, lo que el agua sobrante, lo que no debe de aplicarse en agricultura. Pero yo sé que todo el mundo lo hace, tampoco pasa nada, pero desde un punto de vista científico no se debería de aplicar. Ese es mi consejo. Pero todo el mundo, el agua que sobra, como ya es oscura, lleva sustancia húmica o lleva materia orgánica, pues con esto riego los cultivos. Creo que es un poco peligroso. No se aconseja. En Europa está completamente prohibido, aunque supongo que lo harán. El carbono orgánico, la materia orgánica total, disminuye entre un 15 y un 35% porque se mineraliza. La sustancia húmica, o sea, la zona más polimeralizada de las materias orgánicas, aumentan significativamente. El nitrógeno orgánico contenido en el residuo, bueno, ahí o disminuye o aumenta, pero bueno, globalmente tiende a aumentar la relación carbono-nitrógeno, disminuye. Tiene que ser, esto vermicompost tiene que tener menos de 20, luego lo vamos a ver. El potasio, sodio y boro contenido en el suelo tiende a disminuir porque se va con la agua de lisiliación, mientras que los otros elementos, los fósforo, calcio, magnesio, los micronutrientes esenciales, en general, salvo alguna excepción, aumentan. Y la fitotoxicidad, que es una prueba que hacemos, disminuye lógicamente. El vermicompost no es fitotóxico para los cultivos. Pregunta que siempre me podéis hacer es, ¿y los microorganismos patógenos? Bueno, sobre microorganismos patógenos yo soy muy estricto. Aunque, por ejemplo, ¿por qué no hay plantas de vermicompostaje en una ciudad? Hay plantas de compostaje, yo no sé en Ecuador, pero aquí en Granada capital tenemos nuestra planta, todos los residuos sólidos urbanos, como aquí separamos en 5 contenedores todo y tenemos todas las calles llenas de contenedores para el papel, para el plástico, para las latas, para la materia orgánica y también las casas tenemos que tener varios cubos con cosas distintas, pero eso lo hacemos los que estamos más metido en el tema del reciclado, pero muchas veces la gente tira todo mezclado y luego aunque se separe, y realmente una ciudad grande de 100.000 habitantes o 200.000, o aunque sea pequeña de 5.000 habitantes, uno no tiene seguridad de lo que se tira al cubo de la basura. Y siempre pueden tirarse cosas que lleven microorganismos patógenos. Por eso para los residuos sólidos urbanos, el vermicompostaje de ciudades no es apropiado. Es apropiado si tú lo quieres hacer en tu huerta o lo quieres hacer en tu núcleo familiar, en tu propia vivienda, lo que se denomina vermicompostaje doméstico. ¿Y por qué? Porque aunque se han hecho muchos estudios, nosotros también, de que existen interacciones intermicrobianas en el proceso, la realidad es que puede que no haya completa seguridad de que se eliminan los microorganismos patógenos. Si tú vas a utilizar restos vegetales de tu cultivo, de jardinería o estiércoles, bueno, generalmente eso puede que lleven algún patógeno, pero eso sí, en un proceso está más que estudiado que en un proceso de compostaje los microorganismos patógenos van a desaparecer. Por eso siempre si uno tiene dudas, debe de compostar. Compostar por lo menos que la temperatura, como habrán dicho antes, la temperatura se alcance unos 60 grados para eliminar todos los microorganismos patógenos. Una vez que ha compostado el residuo, puede luego ya, y que ya tenga seguridad de que ya ha bajado la temperatura, sí lo puede vermicompostar, ¿no? Pero en principio, sobre patógenos hay que tener cuidado. Mire, le estaré diciendo, este señor que habla, yo que trabajo tanto con vermicompostaje, pero luego yo soy muy cauto, ¿no? Porque hay que ser cauto. Uno puede hacer fácilmente el vermicompostaje, porque es muy fácil de hacer, pero uno tiene que ser cauto y tener cuidado con los posibles animales. Lleva su manejo. El manejo del vermicompostaje es mucho más fácil que el del compostaje. Y como me podéis hacer la pregunta, porque siempre me la comentan muchas veces, ¿qué tiene más calidad, el vermicompost o el compost? Pues el vermicompost siempre tiene mayor calidad que el compost. ¿Por qué? Porque en el vermicompost se detectan sustancias que no se detectan en el compost y deben de ser inducidas por el efecto de la lombriz, por la microbiota que tiene la lombriz interna en su intestino. Y es como sustancias que favorecen el crecimiento de los cultivos, las fitohormonas. En los compost no se detectan fitohormonas o precursores de fitohormonas, en los vermicompost sí. Y yo no sé muy bien ni cómo se producen el ácido indorafético, auxinas, ¿no? No sabemos muy bien por qué. Y yo que he intentado
pedir algún proyecto de investigación sobre este tema tan puntual y lógicamente no me lo han dado, porque en mi país, donde la agricultura se buscan cosas muy complicadas, todo el tema de... en España hay más de 40 empresas de vermicompostaje, pero investigar una investigación básica, pura de esto, por ejemplo, tienes que camuflarlo dentro de otro tipo de investigación, ¿no? No es el caso en Sudamérica, porque yo sigo las tesis que se hacen en Ecuador. En Ecuador, ahora que yo, como he dicho al principio, me he metido a ver, hay estudios muy interesantes, ¿eh? En Ecuador, de tesis de maestría, ¿no? Tesis de máster, de tesis de grado, y hay libros y está muy interesante el tema de, yo diría, esto en Ecuador hay empresas, no muchas, en Ecuador también, en Quito hay algunas hay en algunas, es que lo iba a poner, pero luego al final no lo he puesto, en algunas provincias, pues, yo creo que está cerca de la costa, ¿no? Donde sí existe, está bastante implantado, y aparte el Ministerio de Ambiente favoreció, por lo menos en los años 2005, 2010, ¿no? Hay algunos edictos y algunos tratados favoreciendo el desarrollo del vermicompost, de la lombricultura en Ecuador. Pero en Ecuador hay buena información científica, sobre todo porque es muy aplicada. En cambio, en Europa, yo tengo buena información, pero si os mandara alguna separata de lo que nosotros escribimos, me podéis hacer la típica pregunta, bueno, ¿y esto? Yo para qué quiero saber que existen tantos microorganismos, yo qué sé, ¿no? Cosas que son muy importantes para tener conocimiento básico, pero a lo mejor menos para tener conocimiento aplicado. Mira, estos son como, en este diapositiva os pongo cómo son los sistemas de vermicompostaje. Los sistemas de vermicompostaje globalmente yo los separo en dos grandes grupos: los de alimentación discontinua, que son los clásicos, que se hace bien mediante el litera, hilera, cama, cantero o camellones, porque dependiendo del país sudamericano, por ejemplo, en Europa se le denominamos litera, hilera, en Cuba era cantero, en otros países son camas, en otros países son camellones, ¿no? Y bueno, estos son sistemas, ahora lo explicaré un poquito más, lo explicaré como pondré el ejemplo de este, ¿no? Que es cubano, ¿no? Que puede ser aplicativo a algunas zonas de vuestro país, ¿no? Estos son empresas españolas, esta es una gran empresa que hay cerca de Madrid, y estos son también sistemas cubanos bajo techo, ¿no? El problema es que en Cuba, como en algunos, cuando llueve, yo la primera vez que fui a Cuba era un cateto que iba ahí porque me ponía por la tarde a ver llover, no estaba acostumbrado a que cayeran 100 litros, 80 litros de golpe. Fui en temporada de lluvia y lo que más me gustaba era ver llover, ¿no? Luego los sistemas de vermicompostaje en alimentación continua, bueno, ya se hacen contenedores, receptáculos, ahora lo vamos a ver un poquito más. Vermicompostadores verticales, ya en cosas mucho más cerradas. Estos son aplicados para el vermicompostaje si tenéis una pequeña huerta, en una pequeña finca, si lo queréis hacer con vuestros alimentos domésticos, estos son los sistemas que se utilizan. Estuve mirando si a lo mejor no lo he encontrado y pido disculpas si existía legislación en la República de Ecuador sobre qué tiene que cumplir los vermicompost en España. ¿Cómo lo define la legislación? Cuando uno hace un vermicompost, ¿qué es lo que tiene que cumplir? No lo he encontrado, ¿eh? Aparte me metí en el ministerio y se me colapsó, en el Ministerio de Ambiente me metí en la página web y tal, y se me rompió el ordenador, bueno, se me rompió el ordenador, se me apagó el ordenador, digo, Dios, qué susto, ¿no? ¿Esto tienen un virus o es que todo lo que tienen ahí es secreto de Estado? Y me he metido y no he podido encontrarlo, pero si vosotros tenéis información, me la podéis luego mandar, como tenéis, porque a mí me gusta confrontar. En Latinoamérica generalmente no hay legislación sobre lombricompost. México sí tiene, la de México está muy bien, si queréis os la puedo enviar, ¿no? La española sí, en España desde el año 2007 costó mucho trabajo, tenemos reales decretos, en España ya sabéis que cuando son decretos de aplicación en todo el Estado tienen que ser reales, lo firma el rey, ¿no? Y entonces son de obligado cumplimiento. Generalmente España en mucha de su legislación lo que hace es que transpone la legislación previa de la Unión Europea, sobre todo en el tema de residuos y todo esto. Generalmente España
ya la legislación española es común a la legislación francesa, alemana, porque primero se hace en Bruselas y luego Bruselas obliga a los estados que forman parte de la Unión Europea a aplicarla. Entonces se hacen pequeñas modificaciones. El vermicompost en el Reino de España es el producto estabilizado obtenido a partir de materiales orgánicos por digestión con lombrices bajo condiciones controladas. Esta es la definición legal en España. ¿Qué tiene que tener este producto? Este producto tiene que tener, este producto, el vermicompost, ¿no? El lombricompost en vuestro caso, tiene que tener un contenido en materia orgánica total mayor del 30%. Tiene que tener un contenido en nitrógeno orgánico mayor del 1%. Tiene que tener una humedad menor del 40%. Y esto es muy importante porque estos son las empresas. No puede venderle agua al agricultor, ¿no? La relación carbono-nitrógeno, y esto es FETEN, esto es de obligado cumplimiento, tiene que ser menor de 20. Esto también para los compost. Esto tanto para, se parece mucho a la legislación del compost al vermicompost. El 90% de las partículas del producto tienen que pasar por una malla del 35 milímetros. Tú no puedes vender un producto muy grueso. Las materias primas utilizadas deben de declararse cuando alcancen el 30%. Esto es, por ejemplo, vosotros vais a hacer un vermicompost, por poner un ejemplo, de estiércol de vaca o de res, como lo diga, estiércol de res con residuos de banano. Entonces, si es 80 de estiércol y 20% de residuo de banano, pues sería vermicompost de estiércol de res. Pero si es un 60-40, hay que poner vermicompost mezcla estiércol de res, residuo de banano, ¿no? Hay que tener el contenido en salmonela, es decir, en organismos patógenos, debe estar ausente en esta prueba, que es 25 gramos, y el coli, que el Zika coli, tiene que ser menor de 1000, número más probable, por gramo en vermicompost. Luego aquí os pongo dos valores: fósforo, como P2O5, o potasio, como K2O, tiene que ser superior a un 1%. Esto no es obligatorio, hay que exigirlo, pero tú puedes vender un vermicompost que tenga un nivel de fósforo de 0,7% y te lo van a aceptar. Esto es para que tenga una mayor calidad. Además de ello, los compost y los vermicompost tienen que tener un nivel no muy elevado de metales pesados. Y la legislación española, yo no lo sé si esto lo tenéis también en Ecuador, separa 3 grupos de compost y vermicompost. Igual el doctor Ley os lo ha dicho. Separa 3 grupos: los compost, vermicompost de clase A, ahora lo explico, clase B y clase C. Y cogemos, por ejemplo, un metal pesado. Vamos a coger el níquel, que es metal pesado, ¿no? El cobre es esencial y metal pesado. Por ejemplo, si el vermicompost tiene, que uno se analiza, hay que hacer un análisis, es obligatorio, cuando uno en vez de vermicompost tiene que hacer 2 análisis, creo, al año del producto, me parece, no sé bien. Tiene que tener niveles por debajo de estos, ¿no? Menor de 0,7 ppm de cadmio, menor de 25 de níquel. Si tiene estos niveles menores, que son la mayoría de los vermicompost que se hacen, sobre todo de residuos de estiércol o de residuos vegetales de invernadero, entonces este tipo de vermicompost se puede aplicar en agricultura ecológica, ¿no? O en la agricultura biológica, que esto es lo que dice la legislación de la agricultura ecológica de la Unión Europea. Los de clase B, pero supongamos que tiene alguno mucho níquel, o 60, entonces ya no se podría aplicar en la agricultura ecológica. Se aplica en todo tipo de agricultura, excepto la ecológica, en la convencional, en la integrada, en paisaje o lo que sea. Y hay algún vermicompost que por alguna que es imposible, que tenga mucho níquel, que tenga 80 o que tenga 100 de níquel, sería entonces clase C. Clase C son compost y vermicompost que únicamente pueden aplicarse en zonas de boscosas y hay que dejar como, me parece que son 5 o 10 días después de la aplicación sin tránsito humano. Esto es aplicable para los compost y también aplicable para los vermicompost. Y ahora ya a ver, ¿cómo voy de tiempo? Bueno. Si me paso, bueno, no, a mí no me importa. Si ya decir, por favor, cállate ya, no podemos más. No, bueno, pues, vamos bien, Rafael, vamos a ir bien, bien. Os voy a poner algún ejemplo de cómo lo aplicaría, ¿no? Aplicando, porque ha sido muy teórica, pero luego hay que aplicar la teoría un poco a la práctica, ¿no? Esto me cuesta más trabajo porque, claro, yo soy científico. Entonces, nosotros
Nosotros, cuando hemos hecho experimentos con vermicompost, nosotros hacemos los experimentos en invernadero, con condiciones hipercontroladas. Ahí no entra ni una, ahí no, en los invernaderos no entra ni una mosca, ni un ratón, ni nada. Digo, o sea, yo he hecho experimentos de las lombrices que lo único que me faltaba era ponerle música de Mozart, ¿no? Porque mi lombriz ha sido, he matado, porque he trabajado con residuos muy complejos, y he matado muchísimas lombrices en la vida, muchas, muchas. Yo terminaré en el infierno de las lombrices, ¿no? Porque he sido uno de los mayores asesinos de serie de lombrices, ¿no? Porque he trabajado con residuos muy complejos, ¿no? Mira, este es un experimento cómo nosotros trabajamos. Luego voy a poner ya una cosa más aplicativa. Pero nosotros, este por ejemplo, un residuo, este es el residuo que queda después de traer el aceite de oliva, huele a aceite de oliva, que se denomina alperujo repasado y deshuesado, porque aquí se le quita el hueso, porque como ya sabéis que para extraer el aceite de oliva es coger la aceituna y bueno, se machacan y luego se extrae el aceite, ¿no?, de la aceituna. Y siempre decir, bueno, de 100 kilos de aceituna, para que sepáis, 20 kilos es aceite de oliva extra virgen y 80 kilos es este residuo del alperujo. Con lo cual en Andalucía, con una producción este año de 1.100.000 toneladas de aceite, hemos producido más de 4 millones de toneladas de alperujo. Nosotros hemos trabajado mucho con este material y también lo que hacemos es, bueno, mezclarlo con estiércol. Eran los tres, trabajamos con alperujo, estiércol de cabra y con isenia. Tenemos estos tipos de, esto es una pequeña cama, que es una cosa cuadrangular de madera, y lo que hacemos, nosotros cuando hemos trabajado siempre poníamos aquí el residuo orgánico problema, que en este caso iba a ser la mezcla de los dos, y aquí ponemos estiércol y es el sitio donde inoculamos las lombrices. Nosotros cuando hemos trabajado en residuos muy complicados nunca aplicamos, aunque le hiciéramos, bueno, le hacíamos la prueba de la caja y yo con estos materiales, las pobres lombrices, yo la veía saliendo de la caja, ¿no? Pues se morían, se morían. Entonces, encontramos que si aquí lo vais a ver ya in situ, aquí poníamos, por ejemplo, el alperujo, poníamos en estos 64 kilos, bueno, 168 kilos en peso húmedo, 32 kilos de estiércol, la relación era 4 en volumen, 4:1, 4 de alperujo a 1 de estiércol, hacemos aquí la mezcla y aquí poníamos el estiércol también de oveja, y aquí inoculábamos las lombrices. Y eso, claro, la lombriz, aquí tú inoculas, tú riegas aquí, la lombriz esto se lo comen los primeros días, pero al tercero, cuarto o quinto día tienen hambre y la lombriz empieza a entrar, a ver si aquí lo veis, empieza a entrar en este material. Empiezan a entrar que al mes todas las lombrices que había, ya no quedaba aquí ninguna, estaban todos en este material. Este sería lo mismo, y claro, aquí, es decir, nosotros hacemos un control del crecimiento de las lombrices, que ahora lo voy a ver. No vamos a coger todo el material y contar una a una con lombrices, sino metemos unas cajitas pequeñitas, tomamos muestras aleatorias y luego contábamos las lombrices que había, ¿no? Esto ya es la lombriz viviendo en el alperujo. Yo cuando ya vi que entraban todas me sentí muy contento y muy realizado profesionalmente, porque hasta que dimos con la clave para que ellas no se metan en estos residuos, la mortalidad fue elevada. Luego, ¿qué hacemos? Una vez que ya esto se ha transformado durante 4 o 5 meses, hay que separar las lombrices, porque eso se tiene que madurar. Lo que hacemos es al contrario, ponemos aquí una rejilla y aquí ponemos estiércol más o menos fresco, de caballo. No regamos aquí, como ya no regamos, ya hemos visto por los estudios, bueno, ahora lo vais a ver, que ya quedan, las lombrices ya han perdido peso, las lombrices tienen hambre y se vienen rápidamente a este material. Aquí no se riega y aquí se riega. Estos son algunos de nuestros resultados, cómo lo hacemos, ¿no? Mirad, nosotros cada mes contábamos con ese sistema, la cantidad de lombrices, de biomasa de las lombrices juveniles, es decir, que no tienen clitelo, las que tienen clitelo, el número de lombrices juveniles, el número de lombrices adultas, bueno, se sacaba mucha información. Veis que a partir del cuarto mes ya empezaba todo a bajar. ¿Por qué sabíamos que el proceso de vermicompostaje ya estaba acabado? La etapa. Porque las lombrices ya habían perdido clitelo. Es decir, tenían hambre. Una lombriz que tiene hambre pierde el clitelo, pierde su condición reproductiva. Y ya habían bajado también el número de
y que solamente quedaban lombrices juveniles, pero también habían bajado ya su cantidad. Sabíamos que había que ya que desdoblar, lo que se llama, que había que separarlo. Estos son en nuestro estudio, perdón, es que hay alergia. En nuestro estudio usamos biomarcadores, que son actividades enzimáticas, bueno, porque, como viste, la actividad deshidrogenasa, que te dice más o menos la actividad microbiana total del proceso. También hacemos estudios, estos son estudios de una enorme cantidad de bacterias mediante técnicas de biología molecular, ¿no? Los diferentes filos, proteobacterias, alfabacterias, beta proteobacterias, etcétera, el número de bacterias, el número de la población fúngica, y luego obtenemos ya, después de todo, que es lo que más me importa, obteníamos el material, el vermicompost, ya una vez maduro, que generalmente, y lo analizamos y lo confrontamos con su diferencia estándar con lo que pone lo que pone la normativa, ¿no? Pues el material que teníamos tiene una humedad, si está en verde, es que lo cumple, la materia orgánica superior era de un 61, la relación carbono-nitrógeno de 15, el contenido en ácido húmico, que también es obligatorio. No hay normativa, pero hay que decirlo, 7. Fijaros, el contenido en P2O5, en ambos casos, esto está mal, me acabo de dar cuenta. El contenido en potasio, le falta una coma, he puesto 11, pero es 1,1, luego lo cumpliría, y el que lo tengo en gramos, kilogramos, no en porcentaje. Sería 4,6. El fósforo me salía más bajo que lo que dice la normativa española, pero lo puedes vender. ¿Y por qué? Porque los residuos de olivar tienen muy poco fósforo. Los metales pesados salió con un vermicompost, en este caso, que tenía bastante cadmio, cobre, porque los residuos de olivar tienen bastante cobre. Es decir, que sería un vermicompost que no podría ser en este caso, pero así es la ciencia, aplicado en agricultura ecológica, tendría que ser aplicado en agricultura convencional o integrada. Para decirlo un poquito suavemente, así de una forma fácil, porque siempre me preguntan, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en internet, de verdad, si ponéis lombricompost, vaya a decir, jolín, ¿para qué no han dado esta clase? Porque hay un montón de información, ¿eh? Lo que pasa es que también hay que, a través de Google, hay que también saber no toda la información que hay en internet es válida, hay mucha información falsa y hay que tener mucho cuidado. Si tenéis buenos conocimientos en inglés, me gusta más cuando los vídeos de vermicomposting en inglés están muy bien, ¿no? Pero mucho cuidado, porque internet da mucha información, tiene un montón de vídeos y preciosos de cómo hacerlo pero a veces da información falsa y a veces os podéis equivocar. Yo, para el ejemplo que os voy a poner de aplicado, voy a coger dos cosas en las que he participado. Esto es que participé en un libro de vermicompostaje de catalán, de la Generalitat de Cataluña, en la fundación. Hicimos para hacer cómo hacer vermicompostaje en jardinería de las ciudades catalanas y luego españolas. Y luego esto es el manual práctico que sacamos, no sé si alguien lo tendrá, es complicado. Este fue el libro que escribimos en Cuba en el año 2002-2003. Este libro, como luego ya sabéis que por aquellos años hubo graves problemas políticos entre España y Cuba, no se llevaban bien los políticos, pues, aunque había escrito el libro, pues nunca no me mandaron el libro. Probablemente esto ya es secreto de unos primos míos, fueron de turismo y mis amigos de Cuba le dieron el libro. Y tengo solamente un libro en el cual participo. Pero el libro, yo no sé si está en internet, creo que no. Este libro está muy bien. Este libro está tan bien que como lo tengo, pero claro, lo tengo escaneado y digo, os lo puedo enviar, pero como se enteren en Cuba, termino en una cárcel cubana, ¿no? Estoy escaneando un libro cubano y eso está prohibido, ¿no? Pero este está muy bien, es porque lo hicimos muy bien para Cuba, era a través de la ONG Entre Pueblos, y la gente de Cuba, del grupo Biopreparado, la gente de Cuba, de verdad, mis compañeros de Cuba del alma, porque tengo muchísimos amigos en Cuba, con los pocos medios trabajan, muy bien. Pero yo he visto el otro día buscando en internet algo que lo usan algunos de los diagramas que ahora os voy a poner,
Ya lo usan ellos en charla o en conferencias. Para mí me encantaría que Cuba es Cuba, que este libro estuviera en internet, ¿no? Porque, pero se puede pedir, igual vosotros lo podéis pedir. Yo, no sé, ahora están las relaciones mejores con Cuba, bueno, pero que esto es lo mejor. Pero es mi libro favorito, ¿eh? Porque lo explicamos de una forma muy fácil. Mirad, los sistemas de lombricompostaje, si lo queréis hacer en vosotros, ahí se puede hacer entre sistemas, en contenedores, que un contenedor debe tener unas dimensiones de 45, 30, 45, debe de tener, este sistema me gusta. Vosotros tenéis las cajas de fruta donde van las frutas, ¿no? Las cajas de fruta que son, aquí en España hay muchas, donde va la fruta en los comercios y tal, son una caja que está muy aireada porque tienen muchos orificios por los laterales y por abajo. Esas van estupendo para hacer vermicompostaje si lo queréis hacer a pequeña escala. El lombricompostaje en pozo, un sistema indio, a mí lo pongo porque lo tengo que poner, pero no es válido porque enterrar y hacer el producto en un hoyo. Yo esto no lo tengo nada claro y además no lo he visto, ¿no? Y luego ya en el lombricompostaje en litera, lechos camas, que es, si lo queréis hacer a mayor escala, el tamaño de la pila de la litera, la longitud puede ser la que tú quieras y el ancho. El ancho es bueno que tenga como mucho 1 metro de ancho es como mucho. Y la altura que vaya a poner, aquí que se ve, la altura que vaya a poner no debe de superar los 30. La bibliografía dice 30-45, para mí 30 centímetros. ¿Sabéis por qué? Porque si pones mucha cantidad de residuo, sin darte cuenta ese residuo se va a empezar a precompostar, va a subir la temperatura y te va a matar las lombrices. Luego es mejor poner residuos de una altura de unos, yo lo hago de 10 centímetros o 20, pero bueno, como mucho 30 centímetros. ¿Qué herramientas necesitáis? Bueno, agua, una manga de riego. Una trituradora sería muy importante para algunos residuos, triturarlo un poco antes de vermicompostar. Una carretilla, una pala, no sé cómo le llamáis vosotros, un tenedor, una cosa de esta para mover un poco el material. El vermicompostaje debería ser realizado bajo cubierta, sobre todo si tenéis lluvia o lluvias fuertes de golpe, y mejor bajo sombreado si la temperatura puede subir mucho, y si podéis disponer de un termómetro para aseguraros que no suba mucho la temperatura, mejor. Esto está sacado del libro de Cuba, los dibujos son preciosos, se hicieron de plumilla, y cómo se hace en Cuba, y va muy bien, cómo se puede hacer de una forma sencilla y económica. Debéis primero de disponer, es que depende de lo que tengáis de residuos, pero siempre debéis de disponer un poco de algún tipo de estiércol. Colocar y poner en una capa de estiércol de 10 centímetros, yo lo veo un poco alto, 5 o 6 centímetros de altura. Y regar el estiércol para que esté húmedo e inocular las lombrices y los 5.000 por metro cuadrado. Bueno, esto necesita una buena inversión, ¿eh? Porque las lombrices, a no ser que tengáis, valen dinero, ¿no? Se pueden poner menos. Luego, como es para residuos hortícolas, o de transportar los residuos hortícolas o de jardinería y trocearlo, y en esos residuos antes de ponerlo ahí, meter unas pocas lombrices y hacer la prueba de la caja, a ver si vayáis a llevar porque los residuos hortícolas, los residuos de tomate, sorprendentemente tienen una elevada salinidad, ¿eh? Sobre todo los de cultivo de invernadero, y a veces pueden matar a las lombrices. Podéis hacer la prueba de la coja y sobre la capa de residuos del estiércol se esparcen los nuevos residuos. Una altura máxima 30 centímetros. Y luego ya, bueno, pues ya habrá que regar, habrá que, bien por un riego por aspersión o si no lo tenéis, pues bueno, la prueba de la humedad con la del puño, y en una de estas literas si el proceso va perfecto, pero no sé, estos ya son los datos, digamos, maravillosos, pero que no es la realidad, esto es muy difícil de conseguir, estos datos de aquí. O sea, en 1 metro cuadrado de sustrato debería de haber entre 20.000 y 30.000 lombrices. Eso es complicado, no se llega a tanto. El 60% de esas lombrices no tenían que tener clitelo, son juveniles, y un 40% tienen que ser con clitelo adulta, y debería de haber unas 500 cápsulas. Esto sería lo ideal.
y a veces se consigue, pero yo que he trabajado bastante y lo tengo estupendo, y lo tengo publicado de verdad en las mejores revistas americanas, esto es muy difícil conseguir. Una pregunta que siempre hay una duda que queda siempre es ¿cómo retiro las lombrices? Esto es un problema. Siempre las retirada, pues yo tengo el lecho, la cama llena de lombrices, pero vosotros ya veis que la lombriz empieza, ya la veis, porque si tenéis, veis que va perdiendo el clitelo, que la lombriz la veis más pequeña, eso quiere decir que ya, eso ya está digerido, ya está bien compostado, no madurado. Pues hay dos sistemas, poner una malla, sobre el lecho ponéis una malla y ponéis nuevos residuos, nuevo estiércol, joven o nuevo residuo. Regáis esto y la lombriz que estaría en el lecho sube al nuevo residuo y luego ya con la malla te la lleva y separa el vermicompost, perdón, ya hecho del nuevo proceso de vermicompostaje. Este sistema, esto es muy cubano, a mí no me gusta, porque es muy difícil, porque tú riegas, pero parte del agua que estás regando aquí entra aquí. Entonces, como todavía hay humedad, la lombriz es reacia, aunque tenga hambre, a subir al nuevo estiércol. Me gusta más el sistema este más europeo, este que nosotros hacemos en una litera. Tenemos una litera en el azul, que ya veis que las lombrices están perdiendo peso, que ya, si con nada que lo hagáis una vez ya lo vais a ver, uno aprende rápidamente. Pues lo que ponéis de forma lateral, al lado, a ver dónde está esto, al lado ponéis nuevos residuos, el estiércol. Y es muy fácil lo que yo hago. No, aquí no riegas, aquí riegas en el nuevo, la lombriz como ya tiene hambre y tiene agua, en poco tiempo se va. Y tendríais separado el vermicompost del nuevo producto que se va a vermicompostar. Lo que ocurre es que siempre quedarán alguna lombriz, siempre hay una pérdida de un 5%. Siempre hay lombrices que no pasan y, bueno, y como luego se va a madurar y se va a perder humedad y no va a haber, por al final se morirán. Pero bueno, aumentan el contenido de nitrógeno del producto, ¿no? Y esto sería un poco, que siempre lo pongo, ¿cómo haría yo una planta de vermicompostaje si un esquema, ¿no? Pues diga, esto lo tengo porque de residuos de hortícola. Pues bueno, los residuos hortícolas los traes en tu carretilla, los tienes que preacondicionar, es decir, algunos tendrás que triturarlos y ya le haces la prueba de la P50 y ya lo lleva a la etapa de vermicompostaje. Que o bien lo hace por el sistema tradicional o bien lo hace, ¿no ves? Estos son es lo que os comentaba, las cajas de fruta, que aquí son súper comunes, son maravillosas para hacer vermicompost. En todo el proceso de vermicompostaje tienes que tener siempre lo que se denomina una cuna o un pie de cría, tener siempre lombrices bien en un sitio, unas pocas, por si algunas de estas mueren, para reponer las lombrices, tenerla el pie de cría, ¿no? Tener siempre un pequeño reservorio en alguna zona. Tienes que tener una fuente de agua y una vez que aquí has separado las lombrices, los lleva a la etapa de maduración y luego, por si lo quieres vender, tendrá un poco que tamizar porque aunque el tamaño de partícula es pequeño, pero hay veces que hay grumos y el tamaño de partícula es grande. Y ya tendría el vermicompost. Los gruesos que no pasan por el tamiz los vuelve a incorporar al proceso de vermicompostaje. Siempre pongo aquí algunos libros, por si algunos se pueden sacar de internet, perdón, que luego se graba esto. Se pueden sacar de internet, como este que está bien, un libro, no sé de qué país, Iquitos, ¿no? Pues este a lo mejor es Iquitos, Iquitos, Perú. Bueno, este está bien, este se puede sacar, si os metéis se puede sacar, es en trópico húmedo, para Iquitos de Amazonia. Lo podéis sacar por internet. Este está muy bien, este es un libro americano, vale, pero vale $150. Este es el mejor, lógicamente. Además, Clint Edward es el padre del vermicompostaje, ¿no? Este lumbricultura, este libro, el Fierrucci, es el padre del vermicompostaje italiano en Europa. Este libro es nuestro, este lo escribí yo, bueno, un capítulo de vermicompostaje. Este libro, el cubano, que, que está muy bien y que si podéis conseguir, pues lo podéis conseguir. Yo no lo puedo enviar porque infringiría la ley. Este es el libro catalán, que también está muy bien, pero tampoco tiene los derechos reservados. Este es un libro que he escrito yo, que está muy bien. Está en varias universidades de Ecuador, de una colección que hicimos, que se llama vermicompostaje, proceso, producto y aplicaciones, pero es menos aplicativo, este es más científico. Y esto, que si alguien lo quiere, porque yo doy muchas clases a los niños en los colegios, cómo ellos hacen para que ellos hagan en los colegios y en la escuela,
cómo hacen ellos para que lo hagan en la escuela o en su propia casa, cómo hacer vermicompostaje, ¿no? Y esto, bueno, como esto es una cosa mía, es muy simplista, un poquito lo que he explicado, pero todavía más suerte. Aquí en España, en los colegios sí se hace, no en todos, pero hacer vermicompostaje o lumbricompostaje en colegios conciencia mucho a los niños en el tema medioambiental. Yo, si hay técnicos y tal, lo podéis implantar. Y es muy fácil, muy económico y es muy divertido, ¿no? Eso os lo explico ahí. Bueno, pues ya está, que con esto acabo. Y como ahí comento, yo si os veis cuenta, como estamos en tiempos de pandemia, mis lombrices van todas con mascarilla y además ya la mayoría están vacunadas ya con AstraZeneca, porque aquí tenemos, aquí va bastante bien la vacunación, pero